La paz de Jesús, el Mesías, sea con todos ustedes, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Hoy vamos a tener un tema muy importante sobre los, la escritura. Y hay errores en los manuscritos de la Biblia y en las traducciones. Hay errores. Fue basado en la pregunta que hizo el gran erudito Norman Geisler. Y dice que si hay errores. Entonces, basado en esta pregunta, podemos decir que en la palabra de Dios no hay errores. Primero, porque es palabra de Dios y Dios es todopoderoso y ha de salvar su palabra de cualquier corrupción. Lo segundo es que Dios no puede cometer errores. Según tenemos en la palabra de Dios en segunda en Tito 1:2, Hebreos 6:8, lo pueden buscar y lo pueden leer en su casa. Lo segundo es que la Biblia es la palabra de Dios en toda su dimensión y no hay errores en ella, porque eso haría que Dios sea imperfecto y en Dios no hay imperfección. Lo tercero es que la Biblia como tal no contiene errores, hay variantes textuales, o sea, sea por cansancio de los copistas, sea por falta ortográfica, que son asuntos menores y que por la abrumadora información que tenemos en el manuscrito pueden construirse con mucha facilidad. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? El texto bíblico que tenemos, por ejemplo, le voy a leer Tito, capítulo 1, verso 2, dice la palabra de Dios: en la esperanza de la vida, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Entonces, vemos que la palabra de Dios y la palabra que está hablando Pablo son una misma cosa. Lo que Pablo dijo, lo dijo Dios a través de Pablo, el Espíritu Santo. Entonces, y las variantes que hay, que muchas personas dicen errores, son muy menores y no afectan a ninguna doctrina. Además, esto muestra la seriedad con que los escritores o los escribas transmitían el texto de una generación a otra. Entonces, aquí en la palabra de Dios, por ejemplo, si vamos a Segunda de Crónicas capítulo 22, verso 2, allí vemos que dice que Ocosías tenía unos 40 años. Pero si vamos a Segunda de Reyes, verso 8:26, es un detalle maravilloso. Dice que Ocosías tenía unos 22 años. Entonces, aquí hay una contradicción. Y dice, sí, aquí hay una contradicción, aquí hay un error. Sí, aparentemente. Es un error, una variante del copista porque estaba cansado, pero a la vez muestra la seriedad con el que Copisa transmitía la palabra de Dios. Entonces, luego hay otros casos, Segunda de Crónicas 9:25, Primera de Reyes 4:26. Entonces, si tomamos literalmente todo esto, usted decía, por ahí error. No, esto es variantes textuales y ningún erudito que ha estudiado la gramática, tanto el texto masorético como los manuscritos, todos los manuscritos del Nuevo Testamento, no ha fallado en esto. Es una variante. ¿Qué quiere enseñarnos todo esto? Lo primero es que no se ha encontrado en ningún manuscrito original errores. Hay que entender, error es una contradicción de términos, ¿ok? No de información. Por ejemplo, un error que no se halla en ningún escrito o manuscrito es, por ejemplo, Jesús nació en Belén de Judea, según Mateo capítulo 2, verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea. Pero ningún manuscrito dice que Jesús nació en Nazaret, o en Jerusalén, o en Decápolis. Eso sería una contradicción en el manuscrito. Eso sería un error que nos llevaría a pensar de una forma diferente de los manuscritos. No hay error en la palabra de Dios. Ahora, las variantes que hay son relativamente escasas,
que luego le vamos a hablar de eso en otro video, de que hay 400 variantes en todos los manuscritos que tenemos, y que de estas 400 variantes realmente los académicos tienen dudas de 50 palabras solamente. Entonces, volviendo al texto bíblico, en la mayoría de los casos, ¿cuál es el texto erróneo? Por el contexto. Entonces sabemos que hay un texto erróneo por falta ortográfica, por repetición del término, que se puede comprobar con otro manuscrito. Entonces, por ejemplo, si usted dice, usted ha ganado $1 millón de pesos, 20 millones de pesos, según como citó Norman Geisler, y lo escribe de una manera que ha ganado, lo escribe con A, sin H delante, y ganado lo escribe de una manera defectuosa, como si fuera ganar. Entonces, otro texto le van a diferir de la escritura. Eso no hay ningún problema de escritura, no hay ningún error. Sin embargo, esto muestra nuevamente o que el copista estaba muy cansado, o que se distrajo, y cuando se distrajo, escuche, cuando escribió, cuando hablo de distraer, escribo que escribió una palabra, por ejemplo, parusía, que luego vamos a hablar de ello, y luego volvió al texto y tomó la palabra que se encuentra en otra línea, la misma palabra parusía, y le escribió. Luego se dio cuenta de que no, eso no es ningún error, es una variante y se puede reconstruir de una manera magistral por otros textos. Las variantes, o como otra persona le podrían llamar error, no afectan a ninguna doctrina. No hay error en la palabra de Dios, entiéndase eso, no hay contradicción. Hay paradojas. Las paradojas, existe una reconciliación entre los textos o manuscritos originales que tenemos en nuestras manos. Entonces, no afecta el mensaje central de la palabra de Dios. Entonces, alguien podría escribir con claridad que el error es su totalidad. Entonces, la palabra de Dios en toda su dimensión no cuenta con errores. Entiéndase eso. Entonces, es importante tener en cuenta 3 factores. Por ejemplo, cuando estudiamos Segunda de Crónica, como le dije, cuando hablamos de variantes, estamos hablando de gramáticas o repetición de términos. La palabra de Dios en toda su dimensión es infalible e inerrante. Y todo lo que Dios enseña o se enseña en la Biblia es verdad y es inspirado de Dios. Entiéndase. Dios inspiró al escritor para que escribiera todo y no hay error en eso. Entonces, por ejemplo, para que no mal comprendan la información, Dios no inspiró a Caín que matara a Abel. Dios inspiró a Moisés para que escribiera el hecho que había pasado, un hecho histórico. Dios no inspiró a Satanás a que tentara a Jesús o que dijera las palabras fuera de contexto, sino que inspiró a Mateo y a los escritores del Nuevo Testamento para que escribieran el hecho. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ya en el video siguiente vamos a ampliar un poco más sobre los manuscritos, sobre las versiones, sobre las traducciones y demás. También pueden realizar sus investigaciones respecto a los manuscritos. ¿Cómo usted respondería a alguien que sugiera que la Biblia no es históricamente digna de confianza? Esas son preguntas que las vamos a tratar después. ¿Se puede confiar en la Biblia y su traducción como palabra de Dios? Eso lo vamos a tratar después. Entonces, ¿se puede tratar la Biblia digna de confianza como palabra de Dios? Podemos decir que es posible que la evidencia de que la Biblia es palabra de Dios confirmada por la historia, la arqueología, la lingüística, el estilo de los escritores. Por ejemplo, Lucas, que es un escritor fantástico, con un lenguaje académico bien organizado y alto, igual que Pablo, con una lingüística, un estilo muy impresionante. Entonces, todo esto se debe de estudiar a la luz de los manuscritos que tenemos griegos, a la luz de los manuscritos masoréticos de 900 aproximadamente después de Cristo, que vamos a hablar de ello nuevamente, y de otros más. Entonces, hoy podemos decir, hoy por hoy, que usted y yo tenemos la palabra de Dios transmitida en su 99.9%, ¿verdad? Y usted y yo podemos vivirla plenamente y con certeza. La paz de Dios sea con todos ustedes. Amén.